En el corazón de Europa del Este se desarrolla una saga compleja donde la historia y el conflicto moderno chocan, capturando la atención global. Es febrero de 2025 y estamos en la línea de frente entre la Federación Rusa y Ucrania, una región marcada por la tensión y la incertidumbre. En el sur del Donbass, al oeste de Kurachove, la 39ª Brigada Rusa ha logrado avances significativos, rompiendo recientemente las defensas de Ulakle. Durante más de una semana, han expandido su control, avanzando hacia el oeste con precisión. La infantería rusa, habiendo cubierto casi 1 kilómetro, ahora mantiene firmemente la mitad sur de Ulakle. La parte noreste del pueblo, caracterizada por sus ruinas, ha visto un aumento en el control ruso, con tropas asaltando áreas del norte y enfrentándose a las fuerzas ucranianas resistentes. La línea de frente es un límite fluido, ajustado en comparación con días anteriores. Las zonas grises han cambiado, insinuando el equilibrio precario del poder. El destino de Ulakle parece sellado mientras la infantería rusa continúa su asalto. Al este, un terreno más grande y disputado permanece, donde las fuerzas ucranianas se involucran en una lucha desesperada. Según un bloguero militar ucraniano, algunos soldados han sido capturados, con solo un fragmento logrando retirarse. Muchos se encontraron aislados, cortados y obligados a rendirse, destacando las brutales realidades de la guerra. El liderazgo militar ucraniano enfrenta críticas por las decisiones de retirada tardías, lo que lleva a pérdidas significativas de personal. El número de soldados ucranianos que lograron escapar sigue siendo desconocido, pero la sombra inminente de un cerco ruso es innegable. En el norte, las tropas rusas avanzan al sur de Dezhny, moviéndose 900 metros hacia el oeste, capturando líneas de bosque clave y asegurando territorio adicional. Este ajuste en la línea de frente refleja la naturaleza evolutiva del conflicto, donde las ganancias y pérdidas se miden en metros. Al norte y noroeste de Duchn, las fuerzas rusas extienden su control, capturando el terreno alrededor del río Worfsh. Surge un patrón, un empuje implacable, una expansión de influencia, mientras las zonas grises pasan al rojo. Al oeste de Ulakle, cerca del bosque que bordea Dinovil, se producen más escaramuzas. Los grupos de infantería rusos, previamente bajo amenaza ucraniana, ahora consolidan sus posiciones. La niebla de la guerra oscurece la imagen completa, necesitando una reevaluación constante. En otro sector, alrededor de SBNE y Probra-Agenke, las fuerzas rusas hacen avances notables. Ayer se vieron dos avances significativos, con tropas rusas acercándose al límite del bosque, asegurando otros 600 metros de territorio. Las líneas de frente cambiantes, marcadas por secciones estratégicas del bosque, cuentan una historia de maniobras tácticas. Mientras tanto, alrededor del asentamiento de Pakrovsk, persisten los informes militares ucranianos de contraataques. El asentamiento de Pisan fue testigo de los esfuerzos rusos por repeler a la infantería ucraniana, con informes mixtos sobre el resultado. Sin embargo, el suroeste de Pakrovsk permanece relativamente inalterado, un testimonio de la feroz resistencia y las limitaciones impuestas por la superioridad aérea ucraniana. Los drones, un espectro moderno del campo de batalla, se han vuelto fundamentales, con cada movimiento ruso enfrentado por ataques de artillería y drones FPV ucranianos. En medio de este telón de fondo, una llamada a la acción nos invita a suscribirnos para mantenernos informados, a ser parte de una comunidad que busca comprensión en un mundo ensombrecido por el conflicto. El cabezal de puente ruso en el río Moshil ve desarrollos adicionales, con el Sexto Ejército asegurando partes de las salinas entre Furchovka y Nomlinsk. En esta área, los soldados rusos ganan terreno, avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea de frente, recalibrada una vez más, refleja la naturaleza dinámica de esta lucha geopolítica. Al caer la noche, el aire se llena de tensión. Las fuerzas ucranianas enfrentan una serie de amenazas, con informes rusos que afirman el derribo de 90 drones ucranianos sobre regiones estratégicas como el Mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar. El enfoque de estos ataques, los objetos apuntados, sigue siendo un tema de especulación e intriga. Testigos en Krasnodar relatan un incendio cerca de la refinería de petróleo Ilsky,
posiblemente consecuencia de estas escaramuzas aéreas. Los detalles siguen siendo confusos, pero el espectro del conflicto se cierne, con daños reportados en infraestructuras y hogares. Los medios de oposición rusos sugieren un ataque de drones ucranianos en una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo el flujo vital desde la región del Caspio hasta el Mar Negro. Este incidente subraya las ramificaciones más amplias del conflicto, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. Al asentarse el polvo, el ejército ucraniano responde, lanzando su ofensiva aérea. Una flota de 147 drones de combate tipo Shahid-36 penetra desde múltiples direcciones, con la defensa aérea ucraniana afirmando la interceptación de 83 amenazas. No obstante, los cortes de energía se extienden por regiones. Kiev, Polava, Kharkiv y Zaporizhia, destacando la fragilidad de la infraestructura en medio de la tormenta de guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa cierres, resultado de ataques dirigidos a infraestructura energética. Los detalles permanecen elusivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto ruso-ucraniano continúa reverberando, afectando vidas y medios de vida. Claro, aquí tienes la segunda parte del relato. Mientras nos adentramos más en esta intrincada historia, la saga del conflicto ruso-ucraniano se despliega con una complejidad creciente. Esta es una historia que trasciende las fronteras geográficas, resonando a través de continentes y moldeando el paisaje global. En el corazón del conflicto, Ulakle sigue siendo un símbolo de la lucha más amplia, donde cada movimiento estratégico resuena en el tablero de ajedrez geopolítico más grande. La 39ª Brigada rusa, habiendo capturado la mitad sur del pueblo, continúa su empuje implacable. La parte noreste, una vez bastión de resistencia, ve sus defensas sucumbir ante la presión de las tropas rusas en avance. Mientras tanto, el frente norte sigue siendo una escena de intensos enfrentamientos, ya que las fuerzas ucranianas valientemente mantienen su terreno contra probabilidades abrumadoras. La línea de frente dinámica, con sus cambiantes zonas de control, ilustra la naturaleza fluida de este conflicto. Las áreas grises, una vez neutrales, son absorbidas por las zonas rojas en expansión, marcando la búsqueda decidida de objetivos estratégicos. El destino de Ulakle, un microcosmos de esta guerra, pende de un hilo, personificando la lucha por el dominio y la supervivencia. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos críticos, con informes de cerco y captura que destacan las circunstancias desesperadas. La decisión de retirarse, cargada de complejidad y riesgo, subraya las duras realidades de la guerra. La aislación de las tropas ucranianas, cortadas del apoyo vital, subraya los dilemas estratégicos que enfrenta el liderazgo militar. El número de soldados que lograron escapar sigue siendo un enigma, un recordatorio conmovedor del costo humano del conflicto. Mientras tanto, en el norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dachne, la captura de líneas de bosque estratégicas marca una ganancia significativa, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance en 900 metros. El terreno, una vez un amortiguador, ahora cae bajo control ruso, una representación tangible de las dinámicas de poder cambiantes. La línea de frente, recalibrada para reflejar estos cambios, cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá del teatro inmediato del conflicto, el paisaje geopolítico más amplio cobra protagonismo. El cabezal de puente ruso en el río Mosgil ve una consolidación continua, con el sexto ejército asegurando posiciones clave. La captura de Salinas entre Furchovka y Nomlinsk señala un punto estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. La línea de frente recalibrada, marcada por la transición de zonas grises a rojas, subraya el empuje implacable por el control territorial. Al caer la noche, los cielos se convierten en un campo de batalla propio, con escaramuzas aéreas desarrollándose contra un telón de fondo de incertidumbre. Las fuerzas ucranianas enfrentan una lluvia de amenazas, con informes rusos de drones derribados que destacan la intensidad del conflicto. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego de ajedrez aéreo, con activos estratégicos e infraestructura en juego.
Los relatos de testigos de incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden a la intriga, con especulaciones sobre los objetivos y consecuencias de estos ataques. El daño a la infraestructura y los hogares subraya el impacto más amplio del conflicto, ya que los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. El relato da un giro cuando los medios de oposición rusos informan de un ataque de drones ucranianos en una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo los flujos vitales de energía. Las implicaciones de este incidente resuenan más allá del teatro inmediato, destacando la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. Estos desarrollos subrayan las ramificaciones más amplias de la guerra, donde los activos estratégicos se convierten en puntos focales en un juego de ajedrez geopolítico. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su propia ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana destaca la lucha continua por el control del cielo. Los cortes de energía se extienden por las regiones, un recordatorio contundente de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía, Ukenergo, informa de apagones, consecuencia de ataques dirigidos a infraestructura crítica. Los detalles siguen siendo elusivos, pero las implicaciones son profundas, ya que el conflicto continúa reverberando, impactando vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, los esfuerzos por navegar las turbulentas aguas de las relaciones internacionales continúan. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico para fortalecer lazos y explorar oportunidades para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en aranceles y regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un panorama geopolítico complejo. Mientras tanto, en Arabia Saudita, continúan los preparativos para una reunión histórica entre las delegaciones rusas y estadounidenses. La confirmación del Kremlin de este compromiso añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov listo para participar en discusiones de alto nivel con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones resalta la intrincada danza de la diplomacia, donde los intereses estratégicos y las alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de ENU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere una danza cautelosa, mientras las concesiones territoriales y los intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para sentar las bases de futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede alcanzar un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso. Un recordatorio para suscribirse, para dar apoyo y para mantenerse informado. Al ponerse el sol en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda continua de la paz en un mundo marcado por la discordia. Por supuesto, aquí tienes la tercera parte del relato. Mientras la intrincada historia del conflicto ruso-ucraniano continúa desarrollándose, las complejidades se profundizan y las apuestas siguen siendo altas. Esto es más que una disputa regional. Es una narrativa global que resuena mucho más allá de la geografía inmediata, afectando las relaciones internacionales y la estabilidad global. En el corazón de este conflicto, el pueblo de Ulakle sigue siendo un símbolo conmovedor de la lucha más amplia. La 39ª Brigada Rusa, habiendo solidificado el control sobre la mitad sur, continúa su empuje implacable. La parte noreste, una vez un bastión de resistencia ucraniana, está sucumbiendo gradualmente a la presión sostenida de los avances rusos. Mientras tanto, el frente norte está vivo con intensos enfrentamientos, ya que las fuerzas ucranianas, alimentadas por la resiliencia, mantienen sus posiciones contra probabilidades formidables. La línea de frente,
con sus zonas de control en constante cambio, resalta la naturaleza fluida de este conflicto. La transformación de áreas grises en zonas rojas en expansión refleja la búsqueda decidida de objetivos estratégicos por parte de las fuerzas rusas. El destino de Ulakle, emblemático de la guerra más amplia, cuelga precariamente en la balanza, capturando la esencia de la lucha por el dominio y la supervivencia. Al este, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos significativos. Los informes de cerco y captura subrayan las circunstancias desesperadas y los dilemas estratégicos enfrentados por el liderazgo militar ucraniano. La decisión de retirarse, cargada de complejidad, refleja las duras realidades de la guerra. El número de soldados que lograron escapar sigue siendo incierto, un recordatorio conmovedor del costo humano de este conflicto en curso. En el Teatro del Norte, los avances rusos continúan remodelando el campo de batalla. Al sur de Dashne, la captura de líneas de bosque estratégicas marca una ganancia notable, con las fuerzas rusas extendiendo su alcance en 900 metros. Esta captura desplaza aún más las dinámicas de poder, ya que los terrenos anteriormente neutrales caen bajo control ruso. La línea de frente recalibrada cuenta una historia de maniobras tácticas y riesgos calculados. Más allá de las zonas de conflicto inmediatas, el paisaje geopolítico más amplio se vuelve cada vez más relevante. El cabezal de puente ruso en el río Moshil ve una consolidación continua, con el sexto ejército asegurando posiciones clave. La captura de Salinas entre Furchovka y Nomlinsk señala un punto estratégico, con las fuerzas rusas avanzando hasta 1.6 kilómetros. Estos movimientos subrayan el empuje implacable por el control territorial, mientras las zonas grises se transforman en áreas de influencia. Al caer la noche, los cielos se convierten en un teatro adicional de conflicto. Las escaramuzas aéreas se desarrollan en medio de las sombras, añadiendo otra capa de complejidad a la lucha en curso. Las fuerzas ucranianas enfrentan una avalancha de amenazas, con informes rusos que destacan el derribo de numerosos drones ucranianos. El mar de Azov, la península de Crimea y Krasnodar emergen como puntos focales en este juego de ajedrez aéreo, con activos estratégicos e infraestructura en juego. Los relatos de testigos de incendios cerca de la refinería de petróleo de Ilsky añaden a la intriga, alimentando la especulación sobre los objetivos y consecuencias de estos ataques. El daño a la infraestructura y los hogares resalta el impacto más amplio del conflicto, donde los activos estratégicos se convierten en peones en un juego de alto riesgo. Los medios de oposición rusos informan de un ataque de drones ucranianos en una estación de bombeo de petróleo, interrumpiendo flujos vitales de energía. Este incidente subraya la interconexión de las redes energéticas globales y las vulnerabilidades expuestas por el conflicto. En respuesta, el ejército ucraniano lanza su ofensiva aérea, desplegando una flota de drones de combate. La interceptación de estas amenazas por parte de la defensa aérea ucraniana subraya la lucha continua por el control de los cielos. Los cortes de energía se extienden por las regiones, un recordatorio contundente de la fragilidad de la infraestructura en medio del caos de la guerra. El proveedor de energía Ukenergo informa de apagones, consecuencia de ataques dirigidos a infraestructura crítica. Mientras los detalles siguen siendo elusivos, las implicaciones son profundas, ya que el conflicto impacta vidas y medios de subsistencia en toda la región. En el frente diplomático, los esfuerzos por navegar las turbulentas aguas de las relaciones internacionales continúan. La visita del presidente ucraniano Zelensky a los Emiratos Árabes Unidos señala un esfuerzo estratégico para fortalecer lazos y explorar oportunidades para intercambios de prisioneros y cooperación económica. Las discusiones, centradas en aranceles y regulaciones de exportación, reflejan un esfuerzo más amplio por mitigar el impacto del conflicto y forjar alianzas en un panorama geopolítico complejo. Mientras tanto, en Arabia Saudita, continúan los preparativos para una reunión histórica entre las delegaciones rusas y estadounidenses. La confirmación del Kremlin de este compromiso añade una capa de complejidad al cálculo diplomático, con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov listo para participar en discusiones de alto nivel con sus homólogos estadounidenses. La perspectiva de una reunión Trump-Putin se cierne, planteando preguntas sobre las dinámicas geopolíticas más amplias en juego. La ausencia de Ucrania en estas discusiones
resalta la intrincada danza de la diplomacia, donde los intereses estratégicos y las alianzas dan forma a los contornos del compromiso. Mientras el mundo observa, el secretario de Estado de EEU, Rubio, enfatiza la necesidad de acciones tangibles por parte de Putin, instando a una demostración de compromiso para poner fin al conflicto. La retórica de ambos lados sugiere una danza cautelosa, mientras las concesiones territoriales y los intereses estratégicos se convierten en puntos focales en este diálogo de alto riesgo. La afirmación de Lavrov de que las concesiones territoriales están fuera de la mesa subraya la intransigencia de ciertas posiciones. Con la reunión de mañana lista para sentar las bases de futuras negociaciones, el mundo contiene la respiración, preguntándose si se puede alcanzar un consenso. En medio de esta incertidumbre, resuena un llamado al compromiso, un recordatorio para suscribirse, para dar apoyo y para mantenerse informado. Al ponerse el sol en otro día de conflicto, reflexionamos sobre las posibilidades, los caminos hacia adelante y la búsqueda continua de la paz en un mundo marcado por la discordia. Esta narrativa, rica en detalle y complejidad, invita a la reflexión y al compromiso. Estamos en una encrucijada donde las elecciones hechas hoy darán forma al mundo de mañana. Al considerar estas preguntas, te invitamos a unirte a este viaje, a suscribirte y a mantenerte informado. Tu participación importa, y juntos podemos esforzarnos por iluminar el camino a seguir en estos tiempos desafiantes.